Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo. Ya viernes, ¿no? Viernes, no 16, 26 de febrero. Se termina el mes, este fin de semana se termina el mes y claro, vamos avanzando en el tema electoral. Las dificultades se presentan de alguna manera así. El tema de la pandemia, los acuerdos que hay que llegar, las decisiones como país, el acuerdo con el Fondo Monetario, el proyecto de ley, las cárceles que es un tema que hoy lo vamos a tratar, pero sí que nos debe llevar a una reflexión sobre el rol que han de jugar las instituciones del Estado, cómo fortalecerlas y cómo darles independencia a cada una de ellas, ¿no? Para iniciar esta mañana de trabajo nos han propuesto una agenda que pasa por algo que es trascendente, pero que a veces no lo hemos puesto en medio de todo lo que nos pasa la suficiente atención, que es el 11 Foro de Competitividad de las Américas. El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarde, estará con nosotros para comentarnos de este foro, lo que se va a tratar, cuál es la visión, si se va a tratar el tema de la pandemia, todos estos temas. Luego vendremos con el tema de movilidad, los pasajes de Quito que se van, parecería, a homologar lo que ya otras ciudades están haciendo, están cobrando ya esa otra cantidad. Pero quiero saludar al señor viceministro Daniel Legarda. Daniel, bienvenido, buenos días. Este 11 Foro de Competitividad de las Américas se instalará y ¿qué nomás va a discutir? Bienvenido, buenos días, Daniel. Hola Francisco, muy buenos días a la audiencia de Radio Democracia, gracias por este espacio. Es un tema importante que tal vez por la carga de las noticias y los acontecimientos en el país de pronto ha pasado un poco en segundo orden, pero es una buena noticia en todo caso también el hecho de que Ecuador sea quien preside. Tenemos la presidencia pro tempore de este organismo que se denomina la Red Interamericana de Competitividad, RIAC por sus siglas, y cuyo mayor evento es justamente el Foro de Competitividad que se está realizando desde el día de ayer y culmina el día de hoy. Esta organización, la RIAC, es parte de la institucionalidad de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de la cual forman 34 países en todo el hemisferio occidental. Y como decía, este evento se realiza cada 2 años. Este evento pues es particularmente importante porque hay 3 razones de por medio. La una es porque Ecuador tiene la presidencia pro tempore 2020-2021. Segundo, porque es la primera vez que se realiza el evento de manera virtual. Y tercero, porque estamos en plena pandemia y se habla justamente de la recuperación post-COVID. Entonces, el enfoque del evento es redelineando la competitividad para la recuperación post-COVID. Es justamente el tema que se ha tratado el tema el día de ayer central, y digamos, el día de claro. hoy, exactamente. Daniel, estos 2 días que han estado debatiendo, los países deben tener primero un análisis de lo que está pasando en la región y siendo este un foro de las Américas, hay una evaluación, alguien les ha presentado en el foro una evaluación del estado de los países y podamos asimismo observarnos entre todos los 36 que forman, los 34 estados miembros de la OEA que forman este RIAC. Hay este análisis, ustedes el día de ayer discutieron esto a profundidad, el cómo está cada país. Se ha conversado en general sobre los impactos que ha generado el COVID y más delineando un poco la agenda, la recomendación de la agenda de políticas públicas que los países deben llevar o ya han llevado a cabo en algunos casos y cómo profundizarlas, ¿no? El día de hoy continúa este evento en donde también hay la presentación de algunos estudios que hacen parte justamente de esta gestión de este año y el estudio que se presenta el día de hoy, uno de ellos tiene que ver con la transformación digital y con las recomendaciones que van hacia la transformación digital para recuperar
la producción, para recuperar también los retrocesos en términos de los indicadores sociales, hablo del empleo, de la pobreza, etcétera. Ujú. Entonces, allí hay una evaluación que también se está haciendo respecto a, al menos preliminarmente, cómo ha impactado la crisis en la región. Y la verdad es que lo ha hecho muy duro. La verdad, la crisis en la región Sí, ha impactado ha de manera... golpeado mucho. Es la región del Mm. mundo, América Latina en particular, es la región del mundo a la que más le ha golpeado la pandemia, sin duda alguna. Es en donde más se han perdido empleos proporcionalmente hablando en relación a su población, porque habían más vulnerabilidades que ya estaban presentes antes de la pandemia y que de alguna forma aquí Se ha agudizado. eso se agudiza exactamente. Pero de cara a futuro Daniel, es justamente lo que usted plantea. antes de ir a las propuestas del futuro, pero vale la pena cuando usted nos habla de la transformación digital y parece que en todos los países se comienza a hablar de esto, no hay una legislación que nos permita, por ejemplo, esta relación de trabajo laboral con el tema, si no fuese unos contratos extras, con el tema digital para que se pueda trabajar como se ha hecho ahora desde las casas, pero ahí las dudas que saltan es en la parte humana. ¿Cuántos están preparados para trabajar así digitalmente? ¿Cuántas empresas, y ustedes habrán visto este tema que habrá que plantearlo y reflexionarlo? Entonces la legislación se vuelve importante en cada uno de los países. ¿Alguno ha expresado su experiencia ya en el tratamiento de esto, Daniel? No en particular sobre la legislación laboral, pero lo que sí se ha notado, sobre todo por parte de quienes hacen empresa en la región. Hemos tenido también ayer un foro, aparte de las De autoridades públicas, empresarios. porque también se cuenta con las autoridades públicas, también se ha invitado a algunos líderes empresariales de la región, de empresas importantes, y como no podía ser de otra forma, también ha participado Ecuador. Claro. Y también ha sido, por lo tanto, se ha hecho notar la necesidad de actualizar los marcos jurídicos en relación al tema laboral, a las leyes laborales de cada país, porque queda claro que las nuevas generaciones, primero, el mismo impacto del COVID, segundo, ya están aquí un poco para quedarse en cuanto al efecto que han generado en la forma de hacer trabajo. Y eso merece Ujú. una revisión integral también desde el punto de vista de la normativa. Ecuador, mal o bien, tiene una regulación sobre teletrabajo en relación a la región. Puede que esta Ujú. no sea tan profunda como tal vez en otros, sin embargo, existe y ha permitido que en el marco laboral exista ese teletrabajo. Pero hace falta sin duda una profundización para ver más allá solamente de estrictamente las jornadas de trabajo o de las compensaciones Claro. salariales y demás, sino ver un ámbito integral del trabajo que permita una mayor adaptación de la fuerza laboral hacia el trabajo formal. Ese Ya. es el gran reto que tenemos El gran como reto país. es más que las modalidades, la formalidad del trabajo, o sea, esta relación, como suelen decir, el trabajo pleno, donde se cumple toda la normativa, donde hay garantías para los trabajadores, pero también para los empresarios. ¿Cuáles son las bases de lo que ustedes han discutido ya el día de ayer para buscar la competitividad? ¿En qué se basa? ¿En producción? ¿En elevar esta producción? ¿En costos? Porque a veces podríamos decir que la competitividad se ve afectada porque aquí hay el dólar y algunos nos han hecho reflexionar públicamente ya, incluso alguien que quiere gobernar, de que es un problema no poder devaluar. Eso significa que es un problema tener dolarización, no tener una moneda propia que se restringe el mismo su poder adquisitivo, es una dificultad. ¿Cómo enfocar entonces la competitividad con lo que tenemos, Daniel? Es una excelente pregunta, Francisco. Es un tema amplio la competitividad. No se la puede ver solamente bajo un solo pilar, sino varios pilares. Y se hace más dificultoso, además, hablando de 34 diferentes territorios en el país, poner de acuerdo en la agenda. Es por eso que previamente se viene realizando un trabajo de poder tomar 4 de los principales temas que han sido transversalmente aceptados por los países de la región para tratarlos en la agenda de este foro. El uno es lo que ya conversábamos, la transformación digital, Ujú. y está enfocada desde el punto de vista de las empresas, sobre todo MIPYMES, y también desde el punto de vista del ciudadano. Eso quiere decir cómo hacemos los gobiernos también para poder
aprovechar esa transformación digital, avanzar en la brecha que existe y brindar mejores servicios a los ciudadanos más eficientes, y que eso permita también una mayor inserción, una reducción de las brechas, se podría decir, de la población. Ahí incluyen temas de educación también, en cuanto a la conectividad y demás. Ese es el primer tema. Otro tema que se ha tratado es sobre la innovación con un enfoque en el emprendimiento. Se ha conversado en algunos casos sobre experiencias de cómo se puede llevar a cabo financiamiento, canalizar financiamiento, el que se denomina capital de riesgo para los emprendimientos que pueden generar un retorno importante, que pueden tener un crecimiento exponencial, los que se denominan unicornios azules en términos empresariales. Entonces, eso también, por ejemplo, ha sido discutido. Otro tema importante que ha tenido que ver con, y lo hemos conversado en algunas ocasiones también en este espacio, es las buenas prácticas regulatorias, la eficiencia regulatoria y la facilitación del comercio. Y esto es importante porque si estamos hablando de que las empresas deben adaptarse a la nueva realidad, de ver cómo cambiaron los gustos y los usos y costumbres de su mercado, los gobiernos también lo tienen que hacer, también tienen que ser más eficientes en cuanto a la regulación, más transparentes en cuanto a la regulación y reducir también la incertidumbre a ese respecto. Por eso se busca también masificar un poco más el uso y la implementación de las buenas prácticas regulatorias o la eficiencia regulatoria y la facilitación del Daniel, comercio. ahí hay un tema tanto de regulación como de facilitación de comercio que está ahí, ¿no? Como guardado. La vieja Aladi, a la que no le hemos parado últimamente bola. Esta organización donde están, digamos, la mayor parte de los países y que tiene unas regulaciones que nos permitió, antes que la Organización Mundial de Comercio, tener esta regulación. ¿No será el momento de volverla a reactivar, de ponerle algún insumo para que se debatirá eso? ¿Qué organismos pueden ayudarnos a esto de la nueva regulación, del financiamiento y sobre todo las buenas prácticas regulatorias? La LADI tenía ese sentido, ¿no, Daniel? Bueno, en realidad, Francisco, la LADI tenía un objetivo más amplio que eso, que era la integración a través de, El comercio, sobre todo el tema comercial, exactamente. Este tema de las buenas prácticas regulatorias, de eficiencia regulatoria, es relativamente nuevo en la discusión de los países. Es algo que ha venido impulsado por la OCDE, pero ya lo han implementado países en la región como Chile, Colombia está avanzando también, Costa Rica está avanzando también, México lo tiene. Y lo que pretende es pues, fijar ciertas prácticas, no condiciones, sino ciertos criterios que debe seguir la regulación para que ésta sea, uno, más transparente y dos, más previsible. No le quita capacidad de regulación al Estado, pero lo único que pretende implementar es condiciones para que la regulación, si es que va a cambiar, cambie con un propósito de fondo, no porque va a beneficiar a un grupo en desmedro de otro, y que tenga una previsibilidad, que la gente pueda participar de mucho más de esa regulación. Por ejemplo, en esto lo tenemos inclusive, Francisco, firmado en el caso del acuerdo de primera fase con Estados Unidos. Es algo a lo que nos hemos comprometido y es un buen tema, es una oportunidad para mejorar el país, así es que hay que hacerlo, hay que implementarlo. Además que tenemos ya en el país un decreto ejecutivo sobre eficiencia regulatoria que es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Ejecutivo. ¿Qué es lo que se fija ahí básicamente en breves rasgos? Es el hecho de que si una nueva regulación que se vaya a sacar tenga que pasar primero por un proceso de revisión previa y publicación previa para que la gente que quiera comentar, las organizaciones que la quieran comentar a esa regulación, la puedan hacer mediante un mecanismo de su publicación en página web o en un repositorio digital y estas puedan responder si es que es necesario con argumentos técnicos, por supuesto, el por qué debería o no debería ser así una regulación. Es decir, normalmente lo que se hace o cuál es la práctica, se saca una regulación y después se ve los impactos y los efectos, se discute y tal vez se retrocede con eso. Y ahí como se dice coloquialmente, se lanza la piedra y luego se retira la red. Retira, ya. Daniel, entonces, pero aquí también entonces están en juego dos visiones. La una que puede ser
a lo mejor un exceso de regulación por más buena práctica de regulaciones que tengan, pero y esto de promover las exportaciones y al mismo tiempo no resguardarse de lo que se puede importar para que la competitividad vaya también por calidad y que exige entonces a nuestros productores mejor calidad y mejor precio. ¿Cómo equilibrar esta propuesta? ¿Hay algún análisis, algún estudio que se tenga para cómo elevar esto en la región? Es una muy importante pregunta, Francisco. En realidad, estos dos temas, tanto las buenas prácticas regulatorias como la facilitación del comercio, en la región son temas en los cuales los gobiernos están de acuerdo de manera transversal, sin perjuicio de su orientación al respecto del tema Política, comercial, si es ideológico, que buscan ya. más apertura o menor apertura. Estos temas en realidad van en su propio carril. Y en realidad es así, en la práctica es así, porque independientemente de cuál sea el tiempo que se dé a la agenda comercial, es decir, si se quiere acelerar o si se quiere desacelerar en la agenda comercial, a mi criterio va bien, pero independientemente de eso, el tema de facilitación del comercio, por ejemplo, es algo en lo que todos los gobiernos están de acuerdo y de hecho es un compromiso que lo tenemos también Ecuador en el marco de la OMC, que lo que busca es igualmente transparentar un poco más las regulaciones, los procesos que intervienen en el comercio exterior, exportaciones, importaciones, transbordo de carga y la implementación de sistemas que permitan hacer más eficientes esas operaciones. Ventanilla única, en el caso de Ecuador, por ejemplo, todavía falta que algunas instituciones se sumen a la ventanilla única, hace falta que automaticen algunos procesos y eso lo que va a permitir es redundar en una mejora de reducción de tiempos, reducción de trámites innecesarios, automatización, reducción de la corrupción, porque también, por ejemplo, se Claro. automatizan los pagos. Entonces, en realidad, aquí no encuentro, y sería insensato encontrar una autoridad que se oponga a eso. Además que ya son compromisos que están establecidos y que En tenemos los que caminar. tratados y Pero en el convenios. marco de la competitividad un poco más amplio, estos temas en realidad van tomando más fuerza en la región y hoy más que nunca pueden ayudar de manera importante también a esa recuperación de la competitividad. ¿Por qué, Francisco? Porque no es nada nuevo decir que esta crisis ha generado también una presión fiscal en los países enorme y los países luego de esta crisis salen más endeudados, con mayor Están, déficit y están con mayor carga. tentados a normar para cobrar. Ahí es en donde vienen las opciones de regulación para la mejora productiva y evidentemente una de las que no le genera costo a la población en general, no le genera costo al aparato productivo y más bien puede traer una reducción de costos, de mayor eficiencia, es justamente estas dos, ¿no? Las dos buenas Yeah. prácticas regulatorias y la facilitación del comercio. Es cierto que hay que invertir en implementar algunos sistemas de información, mejorar algunos procesos y demás, pero relativamente Pero hablando ahí está el es una marco inversión de entonces. costo-beneficio muy, muy Ya. alto y entonces los gobiernos van a tener que buscar este tipo de iniciativas porque el espacio fiscal que van a tener hacia adelante, no hablo solo específico del caso de Ecuador, sino en general lo que está pasando en la región. Este es un análisis desde el punto de vista regional, sobre todo en América Latina. Como van a Daniel, tener tanto esta presión, van a tener que buscar esas eficiencias. hoy se termina el foro. ¿Va a haber alguna declaración conjunta, alguna agenda para tratarlo, no a la agenda del foro ya, sino una agenda futuro como compromiso de los países miembros de la OEA y del foro? Sí, Francisco, justamente hay una pequeña comunicación que se realiza al final, esta es repartida a todos los países Una también y declaración publicada, pública. que en donde ya se han recogido los temas, tanto los que yo he conversado, Ujú. y se agrega uno más que me faltó, que es el tema medioambiental y Yeah. de cambio climático, que ya no es un mito, eso está ahí, es realidad, hay que abordarlo. Y enhorabuena porque las empresas en la región, los sectores productivos en la región están conscientes, la población está consciente de que hay que trabajar un poco más en torno a ese tema de cambio climático. Entonces, ahí son los 4 grandes pilares que se han abordado, sobre eso va a ser una declaración, lo que hace la REAC y las organizaciones y los gobiernos, perdón, que participan Ujú. de esto es promover estos temas en la agenda regional, dar soporte, generar proyectos, cooperación en algunos casos,
y en el mejor de los casos llevar a cabo una agenda regional para algunos temas, que se ha logrado en algunos otros casos también. Y aparte se presentan estudios, como también he mencionado. Ayer presentamos los resultados parciales de un estudio sobre la vulnerabilidad y resiliencia del sector exportador del Ecuador. Esto ha sido algo interesante y el estudio final lo tendremos en un par de meses. Y hoy se presenta a profundización de sobre la transformación digital, que es muy interesante también. Y luego de eso, pues ya una discusión final de las autoridades al respecto. La invitación fue realizada para que se inscriban las personas quienes nos quieran acompañar el día de hoy con esta revisión de estudios y de las mismas sobre oportunidades. Sobre todo los estudios, ¿no? Bueno, sí, los medios estarán porque hay que hacer un seguimiento a esto. Además, hoy se presenta también una red de intercambio que existe, que se llama America's Competitiveness Exchange, que son intercambios de estudiantes, de profesionales en diferentes países de la región. Por supuesto, con la pandemia esto como ha estado en stand-by, pero en años anteriores se ha hecho esto en países de las Américas, que es una iniciativa de REAC. Hoy se presentan también algunas experiencias de eso. Así es que la invitación está hecha para que nos sigan acompañando. ¿En dónde pueden acompañarles en el foro, sobre todo este estudio y esta posibilidad de intercambio que es interesante, Daniel? El evento es público, Francisco. Pueden seguirlo en el Facebook Live o en YouTube Live de la REAC, de la REAC y la página web de la OEA, o si no, también a nuestras redes sociales del Ministerio de Producción, en donde se replica el vínculo que los lleva a esa transmisión en vivo para que puedan también ser parte de ella. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos entonces a punto de tener ya la declaración, la conoceremos. Éxitos para que culmine este foro bajo la presidencia del Ecuador. Muchísimas gracias a Daniel Legarda. Gracias a ustedes, Francisco. Un buen día. Cordiales saludos. Un buen día y éxitos en que se culmine bien este foro. Luego de este corte volvemos con el ingeniero César Arias. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde